Hola, yo soy Mila y esto es La Bóveda de los Libros y hoy voy a hablar de las lecturas que he terminado durante el mes de julio. Bueno, pues hoy aún me falta por terminar algunas lecturas, pero las meteré en el resumen de lecturas del mes de agosto porque me voy a ir ya de vacaciones y voy a empezar a grabar los vídeos que os voy a dejar. Entonces, bueno, pues con las que están ya terminadas a 28 de julio, pues os hago el resumen de lecturas del mes de julio, porque además son bastantes lecturas las que he terminado y alguna que se me ha quedado un poco atrasada y colgada, pero bueno, que esta semana también espero terminarla, pero entrarán, como digo, en el resumen de lecturas del mes de agosto. Bueno, vamos allá entonces con las lecturas que he terminado. El primer libro que he terminado en el mes de julio ha sido Venganza en Devil's Acre de Anne Perry, que es la séptima novela de la serie de Thomas Pitt. Bueno, salvo la vida personal de los personajes, de la que no puedo hablar porque si no sí que spoilearía todos los anteriores libros. En este caso, hasta la mitad de la trama, digamos que nuestro protagonista ha sido Thomas Pitt. Yo estaba ya pensando, bueno, qué raro que no vamos a tener a la que es su mujer investigando, ayudándole a escondidas, digamos, a investigar el asunto. La verdad es que el crimen era un poco cruento, por eso Thomas tampoco quería que se involucrara e incluso no le daba demasiada información porque se trataba, bueno, el primer crimen que apareció era de alguien que había sido mayordomo de una de estas familias de alta alcurnia y demás, y bueno, el crimen había sido así bastante cruento. Lo habían encontrado en un lugar que no me acuerdo cómo le llamaban, pero que era el cuadrilátero de algo, del infierno, la parcela del diablo, eso. De cuadrados nada, pero bueno, no sé por qué hacía yo cuadrados en mi cabeza. Bueno, había sido muy violento y entonces Pitt la quería alejar. Poco después aparece también muerto un médico. Entonces, pues bueno, empiezan las investigaciones, pero la verdad no saben por dónde ir. Que conste que yo empecé a sospechar, no ya hacia el final, pero sí hubo un momento que hubo una parte, no voy a decir en qué momento, para no spoiler el libro, el que ella dijo, uy, esto no me gusta nada, voy a empezar a desconfiar de estas personas. Como siempre nos hace una crítica de esa sociedad, de madres que aparecían, que solo pensaban en que sus hijas tenían que hacer esto y casarse de esta manera, y de que miraban a los demás, a los que no eran de su mismo nivel de estatus, digamos, por encima de los hombros. Y la verdad es que en esta están dejando en ese sentido muy mal a las mujeres, que son las que miran quizá más por encima al resto de las personas, porque los hombres parecen más, bueno, que no les dan tanta importancia o que se dedican a hablar más y a tener más relaciones con cualquier tipo de persona, les da igual, ¿no? Esto no lo puedo decir, pero bueno, en conclusión, el caso me ha gustado, sí que se cierra prácticamente al final y me gustaría quizás que hubiera como una especie más de reflexión entre Pitt y su mujer del porqué y de la situación y de cómo se ha llegado a esto. Que conste que yo creo que este también está relacionado con otro libro anterior, no relacionado en sí, sino eso que piensan sobre por qué tiene lugar ciertas cosas que suceden en el libro, y esas reflexiones a mí pues me gustan bastante. Siguiente libro que he terminado ha sido La sangre del padre, que no sé por dónde lo he dejado, que no estaba puesto con estos. Bueno, que es un libro que en realidad me ha decepcionado un poco. Pero bueno, y no sé si os hablé ya de él, porque justo era la semana que terminaba y que empezaba el mes de julio, por lo tanto, no, como fue ahí un proceso de tal, no sé si os hablé en el otro libro, en el otro resumen de lecturas del mes de junio o no, yo no me acuerdo. Porque fue ahí en ese impasse de justo cambiar, pero bueno, deciros que es una lectura que me ha decepcionado, por lo tanto no pienso hablar más. Y si he hablado, pues os remito al otro vídeo. El siguiente libro que hemos terminado ha sido Una promesa de juventud de María Reig, que ya habíamos leído de esta autora, el primer libro que había publicado, Papel y tinta, que en comparación con pues me ha gustado más. Que conste que leyéndolo y terminándolo, dándole una oportunidad hasta el final, pues el libro está muy bien, solo que en este caso para mí ha sido una lectura un poco más lenta, ¿no?
teníamos, bueno, como dos historias paralelas que al final confluían. Nuestra protagonista, bueno, pues tiene que hacer una tesis sobre, bueno, decide hacer una tesis sobre la vida de los colegios en los internados en Suiza durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, durante, antes y durante, bueno, por una petición de un profesor, digamos, ¿no? Entonces, su tesis se centra en eso. El profesor le pide que investigue qué ha sucedido en un determinado colegio que casualmente entra dentro de lo que ella está estudiando, entonces decide investigar a Suiza en ese colegio que era el... Bueno, pues no sé qué nombre era ahora mismo, porque como fue de los primeros que terminamos, pues... Bueno, no me acuerdo. Se le cierran todas las puertas, no recibe ninguna información, hasta que una mujer, no voy a decir quién, que estuvo en este internado, decide pues colaborar con ella y darle la información, pero la información se la va dando a trozos y reservándose pues determinados hechos que ella ve que se le están ocultando, ¿no? Entonces también decide investigar por su cuenta. Mientras que ella está investigando, hablando con esta señora, bueno, pues alguien se dedica a entrar en la habitación de la pensión en la que está y a dejarle cuadros con mensajes encriptados. Entonces, pues nada, por un lado, pues ella empieza a sospechar, a ver qué pasa, quién entra, dejo las puertas cerradas, los de la pensión en la que está dicen que es imposible que le entre nadie, pero allí entran. De cualquier manera, y le dejan los cuadros, bueno, pues ella en ese caso pues tiene miedo, lógico, está empezando a temer, pues no sabe dónde le va a llegar ese mensaje, pero como que hay algo más, le deja así de forma encriptada, que hay algo más dentro de lo que le están diciendo, que está ahí oculto y que tiene que salir a flote, ¿no? Digamos. Pues la historia va de eso, ¿no? De los recuerdos de esta señora con ciertas partes ocultas que le va desengranando a nuestra protagonista. Eso sí, el final, cuando ya se va desengranando todo y salen a la luz esos secretos que tenía escondidos, bueno, pues deja muchas sorpresas y ha hecho que a mí la historia en sí al final me haya gustado. No es un 5 de 5 como fue Papel y Tinta. Se va a quedar en un 4, bueno, por esa lentitud que tenía al principio. Que parecía que no enganchaba ni terminaba de cuajar, porque iba súper lenta, parecía que no pasaba nada. Sí, dejaba intuir siempre que algo pasó, que hubo un momento en el que algo pasó, porque desapareció el colegio, porque tuvieron que cerrar sus puertas tanto ese colegio como el masculino. Bueno, el masculino en sí no llegó a cerrar de todo, pero estás todo viendo a ver cuándo sucede, porque ha tenido que ser algo tan grave como para que tuviera que cerrar, que a ver qué ha sucedido. ¿Ha cometido un asesinato? ¿Han matado a alguien? O aunque no ha sido un asesinato, y encima con la guerra, con la Segunda Guerra Mundial, creo que fue. Sí, por ahí por el medio, bueno, pues no sé, que si las podían haber tachado, no sé, de espías o de algo así. Siempre estabas con el run run y nunca terminábamos de saber lo que era hasta que lo descubrimos, claro. Entonces, eso sí, era la intriga lo que enganchaba y lo que hiciera que continuaras la lectura, a pesar de que al principio eso era un poco lenta de más. El siguiente libro en terminar fue La Roca del Adiós, de Tad Williams, que es el segundo volumen de Añoranzas y Pesares. A ver, a mí esta historia, la verdad, entre eso, que ya me quejo siempre de lo mismo, la letra pequeña y que se me está haciendo muy lenta por momentos, me está costando mucho llevarla. O sea, recuerdo que en el TBR dije que iba a abandonar el tercer volumen. Bueno, pues al final voy a intentar leerlo de 10 páginas en 10 páginas cada día, a ver si así lo voy leyendo. Que conste que en esta última tanda del tercer volumen hubo una parte que me encantó, que fue, leemos 2 capítulos por semana aproximadamente. Bueno, pues fue el último capítulo el que tocaba leer. No voy a decir más. Entonces, pues le voy a dar otra oportunidad más. O sea que sigo adelante con ese libro, pero... Desde luego, para mí, de momento, aunque está bien escrita, para el momento en el que era, bueno, pues estuvo muy bien. A mí, no de momento, no me está enganchando nada, porque el primer libro hasta la mitad me enganchó, a pesar de ser la letra súper pequeña, pero me está costando mucho, porque es muy parada la trama. Hay momentos en los que se te hace largo y eterno y no veo yo que acabe ese capítulo nunca. Bueno, pues seguimos, pero sigo, yo... sigo adelante con el libro. Siguiente libro a terminar. Por fin, Guerra y Paz, que llevábamos desde el mes de enero, exactamente desde el 13 de enero con ella. Bueno, las últimas partes que eran los epílogos eran, bueno, había como 200 páginas de epílogos, que había epílogo 1 y epílogo 2, vamos,
para contar las reflexiones, bueno, del autor, de Lev Tolstoy, sobre lo que era Napoleón, esa guerra que mantuvieron los rusos contra él, el por qué, quiénes eran los buenos, quiénes eran los malos, por qué unos fueron declarados héroes y otros que participaron activamente después fueron olvidados. Bueno, el epílogo era total. La lectura, debo reconocer, que aunque es un clásico clasiquísimo que yo recomendaría a todo el mundo, sé que hay gente a la que le puede costar, porque hay momentos en los que es muy lenta, parece que no cuenta nada, solo la vida en sociedad, y si aquel me gusta, y si tengo que conquistar al otro, y locuras varias. Bueno, también vemos a los masones, vemos cómo es la guerra en sí, como diríamos en gallego, las falcatruadas o los desazones, las incompetencias de algunos generales rusos, la suerte que tuvieron los franceses en algunas batallas para ganarles, pero quizás derivada de eso, de la incompetencia de algunos rusos, de que los nobles pensaban que iban allí a luchar a la guerra y que era como un juego. Y después se encontraban allí y de juego no tenía nada, después acababan corriendo, pero claro, tenían que ocultar esas vergüenzas. Bueno, eso, los diversos actos de sociedad para pescar marido y no, como los franceses cuando entraron en Moscú, quemaron todo y lo destruyeron todo, que claro, eso se acercó casi más el pueblo y se unió con los soldados para luchar contra los franceses. Igual ahí fue el principio del fin de los franceses o del imperio francés. Bueno, es una obra que es maravillosa en sí, que hay que leerla con calma, ya os lo digo, con mucha calma. La empezamos en enero, la he terminado ahora, y que puedo entender que no a mucha gente le guste, porque eso, hay momentos muy, muy parados, hay otros en los que de repente empiezan a pasar muchas cosas, y bueno, y las reflexiones filosóficas que a veces nos ofrece el autor en algún que otro capítulo, sobre todo cuando empiezan las partes, y en estos epílogos, bueno, pues pueden resultar cansinas, depende de para quién. Pero bueno, yo creo que sí, que es una lectura que todo el mundo debería de hacer. Por lo menos una vez en la vida. Ya lo digo repetirla, pero una vez en la vida, por lo menos sí. Siguiente libro en terminar, para mí una relectura, Los Pilares de la Tierra, que yo lo tengo en este volumen de 3, en este estuche de 3 libros. Recordáis que siempre os dije, cuando empecé sobre todo a leer la trilogía, bueno, a ver qué me va a parecer, porque en su momento la leí y no me gustó, se me hizo muy pesada. Menos mal que le he dado una oportunidad. ¿Ves cómo hay que releer? ¿Lo veis? Me ha encantado. Ha sido un libro 5 de 5, pero vamos, no sé si son las mejores lecturas del año, porque he tenido otras muy buenas lecturas, pero Los Pilares de la Tierra, hoy, así como antes os podría decir que no os lo recomendaría, de verdad que no lo podéis dejar de leer. Os lo recomiendo encarecidamente porque hay de todo: intrigas, romance, venganzas, vamos, maquinaciones por todos los lados, personajes a los que odiarás con toda el alma, pero es que quieres que le pase lo peor de lo peor, y personajes muy entrañables. De verdad, ¿cómo es posible? Yo no sé, yo para mí que no era el mismo libro que leí de la otra vez, pero 5, de verdad, 5 estrellas. Lo he disfrutado y no me arrepiento nada de haberle dado esta segunda oportunidad. Ahora espero que si el día de mañana vuelvo a hacer una tercera, pues no me vaya a defraudar la tercera, pero de verdad, lo que es hoy con esta relectura, 5 de 5. Bueno, claro, y para los que no sepáis de qué va Los Pilares de la Tierra, bueno, pues tenemos un maestro constructor, bueno, que ve cómo se le acaba su trabajo en un lugar porque uno de los nobles iba a casar a su hijo y al final pues su hijo no se casa. Entonces, pues bueno, pues tiene que buscarse la vida como constructor y por el camino le van pasando ciertas cosas y acaba, bueno, pues en un monasterio que quieren hacer allí como reformar el monasterio, hacer como reformar una iglesia, bueno, y acaban construyendo como una especie de catedral, ¿no? Le dan allí trabajo. Pero resulta que allí cerca, o donde pertenece supuestamente ese monasterio, bueno, pues el noble que había antes, que era el conde de Shirin o algo así se llamaba, bueno, pues por traición supuestamente le acusan y acaban nombrando pues conde de Shirin a unos personajes que no tienen ni nombre, pero bueno, que se acaban haciendo los dueños allí del lugar. Entonces, bueno, pues no está muy de acuerdo con que, bueno, esos y el obispo Walterian o algo así, del que depende la iglesia, no están muy conformes con que esa iglesia o catedral se llegue a crear. Entonces, bueno, pues intentan impedirlo de muchas maneras. Más o menos esa es la trama en sí, porque después pasan muchas cosas y no lo voy a spoilear. Pero
Aparte, es verdad, que la hija del anterior conde de Shirin, que está viva, bueno, pues intenta rehacer su vida y cumplir la promesa que le hizo a su padre de conseguir dinero para que su hermano se arme caballero y pueda recuperar el día de mañana el condado. Es una mujer muy luchadora, solo voy a decir eso. Si lo consigo o no, os animo a que leáis el libro, porque la vida de todos estos personajes acaba confluyendo, mezclándose y odiándose y amándose y haciendo de todo. De verdad, tenéis que leer el libro. El siguiente libro que he terminado ha sido El familiar de Leigh Bardugo. Esta es una novela de fantasía más adulta y que está ambientada en la época de Felipe II. Concretamente, bueno, pues tienen que hacer una serie de pruebas para Antonio Pérez para que consiga el favor de Felipe II. Esta serie de pruebas, bueno, pues van otra serie de personajes que cada uno a su manera, pues pretende demostrar, bueno, pues que es un favorito de Dios o que está en contacto con él, bueno, algo así, ¿no? Pero hay muchas más cosas oscuras dentro de toda esta historia, ¿no? Nuestra protagonista, que sí que es una especie, bueno, que tiene una especie, bueno, no sé si decir de brujería, pero que desciende o que está relacionada con los judíos, por así decirlo, más nada por ciertas frases y ciertos hechos que se van contando, bueno, pues traba amistad con uno de los hombres de su supuesto señor, amo y señor, que también es un ser que en principio no puede morir o por mucho que le hagas daño, él como revive siempre, ¿no? Que es el que le llaman el familiar. El porqué de sus poderes o de por qué es así y por qué le ayuda a ella, en concreto, bueno, pues hay que descubrir, hay que ir leyéndolo en el libro para descubrir todas esas artimañas. Y si nuestra protagonista, que se llama Lucía, consigue superar las pruebas o no. ¿Y qué pasa entonces? Eso, o sea, la verdad, os animo a que lo leáis y lo descubráis. Es un libro de fantasía histórica, digamos. A mí, solamente por la ambientación histórica, porque ya sabéis que me gusta mucho la novela histórica, me ha encantado. Y todo eso que hay detrás, algunos que otros te manejes de los que no puedo hablar, de verdad, que es fascinante. Siguiente libro que hemos terminado ha sido este que tengo por aquí. La trilogía del Imperio de Isaac Asimov. Bueno, digo libro porque está en un solo volumen, pero este comprende las 3 novelas de la trilogía: Polvo de estrellas, Las corrientes del espacio y Un guijarro en el cielo. La verdad es que pensaba que las 3 novelas iban a tener con algún personaje o algún nexo común entre todas ellas, pero no. Y encima pues me han dejado con más preguntas que respuestas, porque se supone que esta enlazaba lo que es la serie de los robots con lo que es la serie de la Fundación en sí. Y enlaza entre comillas. Aquí se supone que la Tierra se vuelve radiactiva. ¿Cómo llega ese grado de radiactividad? No lo descubrimos, ¿no? Entonces, ¿por qué enlaza una serie con otra serie dentro de todo lo que es el ciclo este? Pues porque aparece Trantor por ahí, y que quiere hacerse con ser el dueño de todo el universo. Es lo único que lo enlazaría, ¿no? Sobre todo aparece mucho más en Un guijarro en el cielo. De todo esto, bueno, pues se ve que hay muchas intrigas y muchos entramados políticos, sobre todo en Polvo de estrellas, que hay unos personajes, bueno, que intentan huir de todo lo que hay en ese mundo político, digamos, y supuestamente hay una rebelión contra los que están dominando el espacio en ese momento. En Las corrientes del espacio, bueno, pues tenemos una persona que está en un lugar que ha perdido la memoria, pero la va recuperando a trozos, por momentos. Y otro personaje, pues, que ha detectado de dónde ha salido esa persona y bueno, hay una serie de conflictos, hay algunos personajes que quieren dominar también otra vez a los demás y pretenden pedir ayuda, creo que era Trantor también, aparece así como de refilón, para solucionar sus problemas, porque si esa persona está ahí y ha perdido la memoria es porque le han dado con el látigo neurónico este, que sí que aparece el látigo dichoso en las 3 novelas, y que tiene que algo que ocultar, o sea, que tiene que ser un asesino o algo así, ¿no? Pero no, hay mucho más detrás, hay que averiguar el porqué. Y Un guijarro en el cielo. Este es un viaje en el espacio. Tenemos una persona en nuestra época actual, o en la época en la que fue escrita la novela, digamos, que se traslada pues muchos años en el futuro.
Entonces, en ese futuro, la gente cuando llega a los 60 años tiene que morir. Así, porque sí, porque no hay alimentos y subsistencia para todos, entonces se ha decretado que a los 60 años sí o sí se tienen que morir. Pero hay alguien que está investigando, que está haciendo pruebas con una máquina para algo, no voy a decir para qué, y pues donde aparece esta persona, porque claro, ni siquiera el lenguaje ha cambiado tanto y encima no está en el planeta Tierra, que no se enteran de nada. Entonces él decide callar, entonces lo consideran como una persona que no es inteligente y la llevan allí a hacer un conejillo de indias en la maquinita. Mientras otro personaje relacionado por allí pues se va de investigación arqueológica a la Tierra. No digo más. La que más me ha gustado de todas quizás ha sido la tercera. Bueno, y la siguiente, cuando están buscando y persiguiendo a un determinado personaje también. Pero bueno, que me ha defraudado en el sentido de que yo pensaba que iba a ser eso. 3 novelas con algún personaje en común entre todas ellas. Nada. O sea, si vais buscando eso, ¿no? Y ese nexo de unión entre las dos series tampoco lo encontré, salvo que la aparición de Trantor. Pero bueno, que sí, las dos, quizá las que más la tercera es la que más me ha gustado. Si vamos por orden, la tercera, En Viajaron al Cielo, el 5, genial. Los Corrientes del Espacio ha sido la siguiente que más me ha gustado, y Polvos de Estrellas, pues bueno, quizá porque, no sé, no sabía por dónde me iba a llevar. Siguiente libro finalizado, Vestido de novia, de Pierre Lemaitre. La verdad es que al principio estaba muy loca. Todos hemos dicho lo mismo al comentar la novela. ¿Qué locura es esta que nos está contando este autor? Porque la historia comienza, bueno, pues con una muchacha que se despierta un día y encuentra que al niño al que estaba cuidando pues está muerto o alguien lo ha matado. Como está estrangulado creo que era con las cuerdas o con los cordones de sus botas, de sus tenis o algo así, bueno, la chica decide huir. A medida que va huyendo, pues van apareciendo muertos por su camino, ¿no? Entonces, claro, ella los va matando, se supone. O sea, es que es todo tan esquizofrénico y tan loco que dices tú, pero ¿por qué va matando a tanta gente y tan así? Entonces, pues nos dan retazos que parece que como la tía estuviera un poco ida a la cabeza. Entonces, es una locura inmensa. Cuando vamos hablando todo, vamos avanzando en la historia, vamos conociendo a este personaje, a otros personajes más y vamos hilando cosas, es una maravilla. Eso sí, es atroz, porque a veces los crímenes o esa locura que hay ahí inmensa, bueno, pues te vuelve loco. O sea, es un libro que me ha vuelto loca completamente. Es una cosa que no sabía por dónde cogerlo al principio. Es que decías, pero ¿y esta señora? Bueno, porque después decidía cambiar de identidad. Y yo, bueno, ¿y no la van a coger? ¿No la van a atrapar para que pague por los crímenes que está cometiendo? De verdad, ¿eh? Es una locura este libro. No sé si recomendarlo para todo el mundo, porque en el club, cuando lo hemos leído, hubo gente a la que no le gustó. Para nada, además era el primer encuentro con este autor, deberían de haberla quizás leído antes a Camille, a toda la tetralogía, y eso que hubo libros mejores que otros, pero bueno, el primero fue espectacular, también crímenes muy, muy cruentos, pero a los demás sí nos gustó. Es bastante diferente a lo que es la tetralogía, pero es que este autor ya no sabemos por dónde nos lleva. Después sí le ibas cogiendo el hilo, pero de verdad, una locura de libro, qué deciros. El siguiente libro que terminemos fue El Umbral del Poder, tercer volumen de Las Leyendas de la Dragonlance. Así como el primero nos gustó, el segundo fue una lentitud que no sabíamos por dónde íbamos. Este tercero es un final maravilloso para lo que es la trilogía. Quizá con tanto viaje en el tiempo echaba de menos que aparecieran otros personajes, que sí me hubiera gustado que aparecieran, pero no aparecieron, esos no resucitaron, pero ¿qué le vamos a hacer? Volvemos a tener a Tanis, que tiene que detener sí o sí ese final que puede haber en ese futuro después de tanto trastocamiento que hay ahí. Tenemos una lucha épica, pero muy épica, quizá la lucha que todas estábamos esperando y que tenía que darse lugar en algún momento desde quizá las crónicas de la Dragonlance, que no entendíamos por qué cierto personaje no plantaba cara en algún momento. Bueno, pues por fin lo hace. No voy a decir cómo acaba, pero por fin lo hace. Y al final, bueno, pues
después de tanta batalla y de esta lucha épica y de todo lo que han pasado, es quizá el final que tenía que ser. Sí, no podía ser otro. Esta se ha quedado, pues eso, en una novela entretenida o una trilogía entretenida. En total, lo que es el compendio de la trilogía por el segundo volumen, pero el tercero, pues sí que le ha subido puntos. Si me hubiera quedado solo en el segundo, malo, ¿eh? Siguiente libro, Rojo, Blanco y Sangre Azul, que bueno, esto era para el mes de julio, pero como era larguito no lo pude leer en el mes. Es un libro bastante juvenil, todo hay que decirlo, y es entretenido, sin más. Busca una relación de amor entre dos personajes. Uno pertenece a la realeza inglesa, dentro de la línea de sucesión, y otro es el hijo de la candidata a la presidencia de Estados Unidos. Al principio se odian y bueno, ya al poco rato ya se ve que se van a ir enamorando, que se quieren, pero bueno, que hay demasiadas cosas en contra de que estas parejas se unan. Se nota que es juvenil por cómo está escrito. Y quizá lo menos creíble sea al final, ¿no? De que tanto Estados Unidos, que fuera a aceptar que el candidato a la presidencia o a la hija de el hijo de la presidenta, que diga abiertamente que es gay y que todo el mundo lo acepte, sobre todo en estados como Texas, que puede ser, pero que yo no me lo termino de creer, y que también los ingleses, tal y como son, que vengan aquí, pues que un príncipe les diga que va a ser que es gay o es bisexual, uno de ellos era, no sé cuál era, y que todo el mundo lo acepte y qué maravilla, pues tampoco me lo acabo de creer. Pero bueno, que haya periodistas por hoy por el medio que se metan, intentan averiguar qué tipo de relación hay entre estos personajes, intentar conflictos entre las dos casas, o ver cómo intentan que los periodistas vean lo que no hay, en plan, bueno, pues tú vas a salir conmigo, tiene una amiga que es muy amiga, pues no, que se hace pasar muchas veces por novia, para que los periodistas los dejen en paz. Bueno, todos esos tejemanejes sí me han gustado. Evidentemente, para muchos adultos se les va a quedar corto. Es un libro, ya os digo, de bastante tipología juvenil, y además muy juvenil, pero bueno, en sí diríamos que está bien, es una relación así muy cozy, muy bonita, con muchos altibajos, y que bueno, que hay que atender también a los protagonistas, porque no son unos personajes cualquiera, entonces lo van a tener muy difícil para poder vivir su vida, como hay una reflexión hacia el final. Siguiente libro terminado ha sido Misterio en la Provenza, de Vivian Conroy, que es el primer libro de la serie de Miss Atalanta Ashford, que como ya os dije en el anterior book haul, bueno, está dividido en 4 tandas. Bueno, la primerísima tenía un montón de errores gramaticales, bueno, no sé, de corrección, digamos, ¿no? Que parecía que no había pasado el proceso de corrección por parte de la editorial. La historia en sí me ha encantado, los personajes son maravillosos, nos han mantenido con la intriga hasta el final. En ningún momento hemos sospechado de quién podía ser el culpable o el asesino o de lo que estaba pasando por allí, porque hay muchos sucesos en este libro. Entonces, bueno, pues se va desengranando a medida que va pasando la historia. Había cosas que entendíamos, otras que no, pero todas tienen su explicación, o sea, todo está bien. Leeremos ahora el segundo volumen porque, y además debo decirlo, que las 2 últimas tandas, pues ahí se nota que sí que hay un proceso de corrección, o no sé, o quien lo hizo estaba más inspirado, no lo entiendo, porque ya os digo, si es por la primera, no cogería el libro en papel más. A ver qué pasa con la segunda, si sigue como estaba en la segunda y la tercera tanda, en la tercera y la cuarta tandas de este libro, pues evidentemente sí me haré con la serie, porque ya os digo, ella es maravillosa, se nota que nunca ha investigado en su vida, que no tiene ni idea, entonces bueno, pues va ahí poco a poco metiéndose en ese mundo, va haciéndose a la idea de que es rica, porque aún encima pues eso, antes no era rica y de repente cuando muere su abuelo, que es la que le mete dentro de en su herencia, dentro del mundo de la investigación, tiene que ir, pues eso, perfeccionándose poco a poco, diciendo mi abuelo cómo haría, no lo estoy haciendo nada bien, cuenta con la ayuda del mayordomo de su abuelo, en la distancia, evidentemente, pero bueno, que va desenvolviéndose poco a poco y como puede en un mundo en el que antes no estaba. Por lo tanto, muy bien.
Siguiente libro que hemos terminado ha sido Testigo de Cargo, que es una colección de 8, 9 relatos, no, 9 no, 10 relatos, creo recordar. Unos mejores que otros. El de Testigo de Cargo estuvo genial, que además hay película. Y bueno, ya os digo, hay unos relatos mejores que otros. A día de hoy, ya una vez terminados los libros, ya os digo, tanto es así que hay, por ejemplo, algunos de los que no recuerdo nada. O sea, sí recuerdo de que iban así más o menos asociando, pero que ya se me está diluyendo así en la mente. Sin embargo, hay otros que recuerdo pues muy bien, como es Testigo de Cargo, El Cuarto Hombre, el de SOS, genial, la radio espectacular. Villa Ruiseñor me dejó muy loca, de verdad. Y diréis, vale, me estás diciendo los relatos, pero no de qué van. Es que si tengo que decir de qué va cada uno, pues nada. Yo, sin embargo, pues eso, de todos, menos 3, diría, y casi 3 o 4. Uno en cada una de las tandas que hemos leído. Los demás están genial y espectaculares. Y en uno de ellos, no os voy a decir en cuál, aparece Hércules Poirot, que fue toda una sorpresa, que no contábamos con él, pero ahí estaba. Otro de los libros terminados ha sido Marlene Dietrich y La búsqueda del amor, que en este libro, que es de Suma, sí me gusta cómo está narrada la vida de estas mujeres, digamos, porque va, en este caso, desde la adolescencia, digamos, no desde la infancia, hasta que se convirtió en quien es y más allá. Entonces, pues vemos la evolución del personaje, vemos cómo ella pues no estaba a gusto en su familia, digamos, quería salir de ahí, quería estudiar música, pero ella tenía otras miras, cómo se convirtió en actriz, cómo se alejó de su familia porque no estaba de acuerdo con eso, cómo se casó, se acabó yendo a Estados Unidos, la relación tan tensa que tuvo, cómo tuvo que luchar para abrirse camino poco a poco, el por qué la vemos casi siempre a ella vestida pues con esos trajes de hombre, por qué adoptó esa imagen, bueno, todo eso lo vamos descubriendo allí. Cómo sufría, a pesar de estar alejada de su familia, cuando estalló la guerra y que ellos no quisieron salir de allí porque Alemania era su país, ¿no? Y ella pues podía sacarlos en ese momento, que disponía de formas, de fondos, de todo, no le quisieron hacer caso. Como ella vivía separada de su marido, no se quisieron divorciar nunca. Él vivía también con otra mujer y demás, pues no sé por qué. Bueno, vivían ahí todos juntos, muy en amor y compañía, o sea, vivían separados, pero mantenían una relación muy cordial. Él no era capaz de ver cómo ella triunfaba y él se quedaba, bueno, pues ahí en nada, a pesar de que fue quien la apoyó desde el principio y demás, pero bueno, no asimilaba que ella triunfara como triunfó. Ese ligerillo rencor, envidia, no sé, que tenía hacia Greta Garbo, porque no fueron rivales de llevarse a matar porque nunca llegaron a coincidir, pero que sí que le tenía así como una especie de, bueno, así algo, ¿no? De cuáles fueron sus fracasos, qué películas tuvieron éxito, cuáles fracasaron, de que algunos, bueno, directores, pues eso sí, se acostó con mucha gente, hombres y mujeres, ¿eh? Aquí hubo de todo. Entonces vemos pues la evolución de nuestro personaje y cómo llegó a ser quien es. Que es verdad que a lo largo del libro ves que algunas cosas que hizo pues no gustan o no gustaban, no lo hizo bien. Pero otras, bueno, pues sí, pero ves que hizo todo lo que pudo por ayudar a todos los de su entorno. Es verdad que desentendió un poco a su hija por luchar por lo que ella quería, pero bueno, de verdad, si queréis ver más conocer más a este personaje, vale que es una novela biografiada, habrá cosas que están inventadas, bastantes, probablemente, pero vamos, que era una actriz que yo no conocía mucho, solo de verlas en sus películas, no tenía mucha información, pero que quizás ahora, porque sobre todo con estas actrices, sí que intentaré ver alguna que otra película suya y fijarme en algunos que otros detalles de los que sugieren aquí o que te han mostrado en el libro, ¿no? Otra lectura terminada ha sido El Valle de las Lágrimas de Sonia Marven, que es el primer libro de la tetralogía aquí que no me aparece. Bueno, esto es una tetralogía, ¿eh? Bueno, pero aquí no pone cómo se llama la tetralogía, ¿vale? Al principio he de decir que el libro era muy lento. Bueno, empezó muy bien, con mucho ritmo y demás. Después se hizo como una especie de parón porque nos explicaban todos los problemas de los
bueno, de los Highlanders o estos que son, bueno, en Escocia, no sé dónde, bueno, todos los problemas que tenían con los ingleses, era un poco así histórico, a algunos se les hizo bastante lento, eso fueron sacando de la historia, y claro, es que ocupaba bastante esa historia que nos metían para conocer el por qué pues había ese odio de los ingleses con estos, que ya no sé si eran escoceses o... no, eran escoceses, porque ella es irlandesa. Sí. Y lo de los clanes y demás, pero bueno, al final, cuando la historia empieza a coger ritmo, la verdad es que está muy bien, porque hay muchas envidias, hay mucha venganza, mucho odio por el medio, muchos líos, una historia de amor de verdad sublime en la que ella lo da todo porque es su forma de ver, no quiere perder a su marido, entonces es capaz de hacer lo que sea por rescatarle con vida de donde se encuentre. Él no es capaz de entenderlo. Bueno, después se van arreglando las cosas, como sea. Hay una mujer que no la quiere en el clan porque ella quiere casarse con el jefe del clan y bueno, le hace mil y una, acaban discutiendo. Bueno, la verdad, es una historia que si quitas, pues eso, que son unas cuantas páginas de las que la historia va muy lenta y que te puedes sacar de quicio, la historia está genial, porque además hasta ella, que parece una persona normal, noble y demás, tiene sus oscuros secretos por ahí, que cuando se desvelen, pues igual se puede montar una buena. Pero nada más. Debo decir que la historia, para mí, ha sido fabulosa. No 5 de 5, ha sido 4 de 5 tal vez, porque igual la historia que nos han contado, esas bastantes páginas que nos han contado de la historia de Inglaterra, Escocia y demás, se podían haber resumido un poquito, pero bueno, que yo la he disfrutado un montón, porque hasta el último momento del final no se descubren ciertas cosas que se tenían que descubrir y que algunas yo ya las sospechaba, pero bueno, otras no, otras me he quedado, la verdad, un poco alucinando. Por lo tanto, yo lo he pasado muy bien, ha sido unos 3 meses creo, con esta lectura. Yo creo que ahora las otras sí van a ser más rápido, porque no creo que nos vuelvan a contar más historia de problemas entre los ingleses y los escoceses. Por lo tanto, yo creo que lo que es esa parte de lentitud ya está fuera y ahora ya es todo ritmo y vidilla. Y el último, tampoco me voy a explayar mucho porque es una lectura en gallego, no sé si la hay traducida al castellano, A Guerra do Tabaco, de Carlos G. Reigosa, que es el tercer volumen de la serie protagonizada por Nibardo Castro y Carlos Conde, creo que era. Sí, evidentemente, A Guerra do Tabaco pues va de contrabando del tabaco y de meterse en el mundillo ya de la droga. Era en el inicio, cuando estábamos comenzando a entrar, digamos, la droga aquí en Galicia. La verdad es que está muy bien, aunque nuestros detectives se van un poco despistados, pero bueno, ver cómo se meten ellos en el mundo, porque claro, se meten haciéndose pasar por otras personas y con algún que otro contacto con el mundo esto del narcotráfico y demás, y que bueno, van saliendo cosas, pero que no terminan de sacar el rendimiento que necesitaban para esclarecer determinados hechos, pues a veces es divertido, pero bueno, quizás hay unos personajes bastante arquetípicos, ¿no? Un señor con mucho poder que controla todo, que lo domina todo, un guardián, digamos así, muy fiero y muy tontaina, digamos, un abogado que los va a defender a estos haciendo lo que sea, mintiendo y tergiversando las cosas como sea, y un teniente de la Guardia Civil que quizás es o no es lo que aparenta ser. Pero bueno, que a mí me ha caído muy bien y que igual lo vemos en más historias de estos personajes. Pues hasta aquí todas las lecturas que he terminado en el mes de julio. Espero que alguna os haya llamado la atención. Decidme si opináis lo mismo que yo en cuanto a aquellas que hayamos leído, más o menos, en común. Que lo paséis bien con estos días tan calurosos, que yo casi me muero esta semana, que hubo un calor terrible. Y si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros para que YouTube os avise cuando subo nuevos vídeos.